Nurhan es un viaje de ida. Es un personaje que me sensibiliza muchísimo por cosas particulares que yo siento que la entiendo cuando ella vive todas las situaciones, enfrentarse al padre, de sentir que de golpe tiene un vacío en el piso, digamos. Ella se crió de una manera y descubrió de un día para otro que todo eso era mentira. Tanto odió a su madre por tantas discusiones y terminó siendo la persona que más quería, la única a la que no le puso decir te quiero. Bastante fuerte, ¿no? Ella hizo el duelo a partir de que se enteró de la verdad. Recién comenzó a hacer el duelo de su madre después de 30 años. Eso no es fácil para ningún individuo. Ella perdió su identidad, ¿no? Siempre creía que el padre era su ídolo. Ella de alguna manera lo siguió con sus pasos, ¿no? Con su forma de ser. Su carácter, eso que Cesur sabía que al principio era una barrera, porque tenía ese escudo, ¿no? Que ella había fabricado tantos años, haciéndose fuerte porque había perdido a su madre, pero también no supo quererla, ¿no? Eso fue bastante doloroso. Después, cuando se descubrió la verdad, se invirtieron los papeles. O sea, la persona a la que más quería aferrarse, a la que más quería abrazar, era su madre, Nurhan, y Taksin era un ogro, era la persona que automáticamente odió porque sintió que nunca la quiso. Él ya tenía un amante, que era Dalet. Y es más, esa amante la tuvo ya estando Nurhan enferma, o sea, encima eso, ¿no? Esa tristeza de que nunca hubo amor en ese matrimonio, y a la vez se veía reflejado todo ese amor que se tenían los padres de Cesur. Eso fue lo que para ella, bueno, bien lo dice en algún capítulo, que por fin sentía lo que era una familia de verdad, ¿no? Cesur la recibió con los brazos abiertos, su madre también, y bueno, ahí empezó a sentir lo que es el amor de una familia, lo que es el cariño, y poquito a poco su corazón fue sanando de alguna manera. Es eso el proceso que ella vive por dentro, ese duelo eterno, que era un vacío que tenía y no sabía por qué. Y bueno, con estos enredos y esta forma horrible de descubrir la verdad, así, además con miedos, ¿no? Porque Cesur quería venganza y ella estaba en el medio, sabía que de alguna u otra manera ella iba a sufrir, iba a quedar destruida, porque ella amaba a Cesur y por otro lado era su familia, ¿no? Taksin era su padre, así es que estaba como entre la espada y la pared. Pero bueno, hay muchísimos indicios que dan a entender que ella de alguna manera empezó de cero. Cuando conoció a Cesur fue como un mirar hacia adelante. Por eso ella tan desgastada estaba, ¿no? Desde que descubrió esto, que en lugar de mirar para atrás le decía a Cesur que mirara hacia adelante. Ya estaba tan aturdida de todas las angustias que pasó su familia desde que era chica, las discusiones que tenía el padre con la madre delante de ella. Digamos que Korhan, el hermano, también vivía las mismas situaciones, pero tenía una forma de ser distinta. Él mucho no le afectaba. En cambio Suhan sí, ella era una esponja de todos los problemas. Y bueno, como todo chico, ¿no? Que tiene esa angustia adentro y no sabe con quién compartirla, no entender, además de la enfermedad, que por supuesto el cáncer que padecía la madre,
parecía como una tortura para ella. Cuando uno es chiquito parece que Dios te castiga, ¿no? Que además de que sentís que tu madre no te quiere, encima te va a dejar. La verdad, eso es muy triste. Pero bueno, a pesar de eso, por suerte, ella pudo en su dolor y con el corazón abierto pedir perdón. Por supuesto, visitando la tumba de su madre, llorando en silencio, porque eso jamás se lo confesó a Cesur, pero por supuesto él se daba cuenta. Pero bueno, él estaba también con su mambo, con sus problemas personales, su propia familia, todo lo que había padecido, y bueno, ella por supuesto se sentía culpable, o sea, no teniendo nada que ver en esa época. Ella era muy chiquita, no tenía idea de nada y podría perfectamente estar al margen de todo, y sin embargo ella con su nobleza, ¿no? Con su humildad, sentía que Cesur no le iba a aceptar, que él iba a rechazarla porque era una Corludag, y eso es como que venía defectuoso, ¿no? Y sin embargo, por suerte, Cesur, al enamorarse de ella, se dio cuenta que no era así, que no tenía nada que ver con el padre, y por suerte se despega sabiendo y descubriendo todas las cosas buenas que tenía ella. Por supuesto, de ahí su enamoramiento. Él salió de ese pozo también gracias a ella. Entre los dos se fueron aferrando, tratando de formar un futuro y olvidar el pasado. Suhan es un personaje muy sensible para mí, que a su vez es muy fuerte, ¿no? Porque más allá de su nombre, que es Valiente, el nombre de Cesur, pero Valiente era ella, ¿no? Valiente y hermosa. No sé si muchos se dieron cuenta, pero se refiere a ella el título de la serie. Valiente y hermosa, Cesur Begusel. Así es que esa valentía, ¿no? de poder enfrentar esa guerra interna que tenía dentro suyo, aceptar que su padre era un monstruo y verdaderamente a la cual debía perdonar era a su madre, aunque en realidad ella debía pedir perdón en cierta manera. Pero una madre no necesita un perdón, por supuesto. Tuvo una hija hermosa y bueno, por suerte supo verlo, aunque fuera tarde, pudo reconstruir su vida. También el tema del embarazo, cuando ella esperaba un hijo, tan ciega estaba por ese veneno que tenía dentro, que hasta ni pensó en tener un hijo, como que sentía que el mundo no era bueno para ese chiquito. Eso fue bastante triste, pensar que ella no podía darle una vida, ¿no? Una vida de felicidad, porque estaba inmersa en un maremoto de angustia y de todos problemas. Sobre todo, bueno, el padre en ese momento, cuando decía que Cesur tenía miedo de que se transformara en un asesino, ya estaba al límite, ¿no? Había sido demasiado doloroso todo lo que había pasado. Fue la pérdida de la madre también, cuando fue el accidente de la madre de Cesur, y ahí cuando perdió los estribos, Cesur, que ya estaba irreconocible y debía realmente tomar esa decisión. Por eso, bueno, lo sienta ahí en el borde de la colina y le dice la verdad, le dice que esperaba un hijo, que no se había hecho el aborto, pero que tenía que tomar una decisión si él quería ser papá o quería ser un asesino. Eso realmente es como duro, porque él seguía cegado, no había forma de cambiarlo, porque claramente
estaba hablando de su madre, ¿no? Si él cree que alguien asesinó a su madre, ¿cómo no va a buscar justicia? Es muy difícil la situación de Cesur también. No podemos culparlos a ninguno de los dos. Fue muy terrible todo lo que vivieron, todo el plazo, desde que comenzó la historia hasta el final. Pasaron muchísimas cosas, un nivel de suspenso terrible. Es una serie que me gusta mucho desde el principio al fin porque no tiene desperdicio. Hay muchas situaciones de tensión, hay muchas situaciones policiales, que adoro también el género. Y bueno, toda esa mafia, esa carrera contra el tiempo de ganarle a Taksin, hizo que tuviera ese hilo que yo siempre comento, que mantiene esa tensión en el espectador, ¿no?